La cosa empezó como empiezan siempre las grandes historias del fútbol moderno, con una ceja alzada de Josep Pedrerol. Era un martes cualquiera, de esos que parecen lunes si el Real Madrid no gana, y ahí estaban todos los tertulianos en fila como en misa, esperando a que sonara el exclusiva A, o que entrara algún vídeo mal recortado de Vinicius bailando en TikTok. Pero no, esa noche lo que traía el guión no era samba, sino polémica a fuego lento, con aroma de niño prodigio que no ha pedido permiso para brillar. Lamine Yamal, el crío de 17 años con más desborde que un buffet libre en las Ramblas, acababa de humillar a medio Betis con una jugada que parecía ilegal en 48 países y un par de planetas, y claro, eso había que gestionarlo. Porque en El Chiringuito, como en las novelas de Agatha Christie, si el asesino no es el Madrid, el culpable es el Barça. Y si el culpable es menor de edad, pues se llama campaña de reeducación, también conocida como te vamos a dar más palos que a una piñata en una fiesta sin supervisión adulta. Y ahí arrancó todo, la campaña no declarada, no confirmada, pero evidente como un penalti no pitado a Gavi. El primero en lanzarse fue Juanma Rodríguez, que con ese aire de periodista al que se le ha caducado la credencial hace 10 años pero nadie se atreve a decírselo, espetó con voz grave y mirada de inquisidor: a mí no me impresiona lo que hace este chico. Está verde. Muy verde. Le falta humildad. ¿Dónde está el respeto a los veteranos? ¿Dónde están los valores? Nadie respondió. No hacía falta. En El Chiringuito, cuando se habla de valores, lo que se quiere decir es ¿por qué no juega en el Madrid? El siguiente fue Tomás Roncero, que ya venía caliente porque Lamine había hecho un caño a Carvajal en el último clásico que todavía estaba en bucle en su cabeza, como un TikTok infernal. ¿Sabes qué pasa?, dijo, con esa energía de cuñado que se ha tomado 3 Red Bulls y una tila al mismo tiempo, que a este chico le están haciendo un flaco favor. Le están endiosando. Con 17 años. 17. ¿Dónde vamos a parar? Que baje Cruyff y lo vea. Cruyff, por supuesto, no bajó. Pero si lo hubiera hecho, probablemente le habría pasado la pelota a Lamine sin pensarlo 2 veces. Entonces se encendió el plató. El foco se centró en él. No en el que lleva traje, sino en el chico que no había dicho ni media palabra en toda la semana, que seguía entrenando con el Barça, asistiendo a clase de historia, y comiendo macarrones en casa de su madre. Pero para los tertulianos de la noche, Lamine era ya un producto del marketing culé, una invención mediática, un peligro para el vestuario, una amenaza para los valores del fútbol que, casualmente, siempre parecen coincidir con las camisetas blancas. El tono subió. Las críticas dejaron de ser futbolísticas para volverse existenciales. ¿Qué ha hecho Lamine Yamal por el fútbol español?, gritó un tertuliano con la seriedad de quien exige que un adolescente resuelva la inflación y la sequía. ¿Dónde está el compromiso con la selección? ¿Por qué no se corta el pelo? Nadie entendió esa última, pero se asintió colectivamente porque el objetivo era claro: bajarlo del pedestal. O más bien, del patinete eléctrico con el que llegaba a entrenar. Demasiado moderno. Demasiado feliz. Demasiado azulgrana. Mientras tanto, el propio Lamine parecía vivir en una dimensión paralela. En sus redes sociales, subía vídeos saludando a sus compañeros, sonriendo con los utilleros, y reposteando mensajes de Gavi, Pedri o su madre, que una vez más lo sorprendió con unas zapatillas tan caras que hicieron que Manu Carreño se riera incómodo en la SER. Todo muy tierno. Todo muy humano. Y claro, eso no encajaba en la narrativa del chico arrogante. En las semanas siguientes, cada buen partido de Lamine era seguido de un bloque especial en El Chiringuito titulado de forma no oficial: sí, ha jugado bien, pero... El pero lo llenaban con todo tipo de argumentos: que no defendía, que no sonreía como Xavi Hernández, que no le daba las gracias a Ancelotti al final del partido, que no se sabía el himno completo del Barça. Hubo incluso quien dudó de que hablara catalán, español, francés y esperanto con suficiente fluidez. No se puede confiar en alguien que no da entrevistas cada semana, decían, mientras Pedrerol lanzaba miradas de drama y prometía una noche caliente. La cosa escaló cuando, tras un gol en el último minuto frente al Sevilla, Lamine hizo un gesto con la mano al oído, como preguntando al público si ahora sí lo escuchaban. No era para El Chiringuito, pero claro, eso fue una provocación. La noche siguiente, en el programa, lo compararon con Cristiano Ronaldo en sus peores años, es decir, los que no jugó en el Madrid, y lo acusaron de falta de humildad. Es joven, sí, pero tiene que aprender que no está por encima del escudo, dijo uno. ¿Del escudo del Barça?, preguntó otro con sarcasmo. No, del escudo del fútbol español, remató el primero,
sin darse cuenta de que sonaba como un villano de dibujos animados. Lo curioso es que el ataque en el Chiringuito no provocó la reacción que esperaban. Lejos de hundir a Lamine, lo convirtió en símbolo. En la calle, los niños imitaban sus regates. En las escuelas, se hablaba de él como el nuevo ídolo. Y en las redes, su nombre se viralizaba cada vez que Pedrerol intentaba rebajarle méritos con su clásico tranquilidad, calma, no nos volvamos locos. Nadie se volvió loco, pero sí se volvió fan. En el vestuario del Barça, mientras tanto, lo protegían como oro en paño. Lewandowski le daba consejos. Ter Stegen lo llamaba pequeño maestro. Y Hansi Flick, que venía de lidiar con la prensa alemana, se limitaba a sonreír cada vez que le preguntaban por las críticas. En Alemania decimos, si los perros ladran, es que cabalgamos, soltó una vez en rueda de prensa. Los periodistas no entendieron si se refería a los tertulianos o a los centrales del Alavés, pero la frase quedó. La temporada continuó. El Barça ganó la Liga, y Lamine fue decisivo en los últimos partidos. Asistencias, goles, jugadas imposibles. Todo eso que, según el Chiringuito, ya había hecho Ansu Fati y mira dónde está ahora. Sí, claro. También lo había hecho Messi, y mira dónde está ahora, cobrando en dólares y tomando mate con Beckham. El clímax llegó cuando se filtró que el Real Madrid había intentado fichar a Lamine hace 3 años, y que la familia había optado por el Barça por convicción, no por dinero. Ese día, el Chiringuito entró en modo control de daños. Nadie mencionó el tema. Pedrerol cerró el programa con un hasta mañana, familia que sonó más a esto se nos está yendo de las manos. Y se fue. Porque la campaña, si es que la hubo, no funcionó. Porque la gente, por mucho que le pongan imágenes en slow motion con música de suspense y tertulianos con voz grave, sabe ver talento cuando lo tiene delante. Y porque, en el fondo, por cada intento de restarle mérito, Lamine respondía con otra jugada mágica, otra sonrisa auténtica, y otro récord batido. Para cuando terminó la temporada, hasta los más críticos del programa comenzaron a bajarse del burro. Tiene futuro, pero que no se lo crea, decían, ya sin convicción. Es bueno, pero tiene que aprender de Modric. Un clásico. Todo el mundo tiene que aprender de Modric. Incluso Modric. Así que ahí quedó todo. La campaña, o el espejismo de ella, se diluyó en el aire, como el humo de un cigarro que nunca se encendió del todo. Y Lamine, el niño que llegó sin pedir permiso, se quedó. No como un fenómeno pasajero, sino como lo que ya es, un jugador de presente. No hace falta más. Aunque, si preguntas en el Chiringuito, todavía dirán que hay que ir con calma. Claro, Pedrerol. Claro. Pero en ese hay que ir con calma había algo más. No era solo prudencia de plató, era un último recurso, una retirada estratégica, como cuando un equipo se encierra atrás tras marcar en el minuto 5 y espera que el árbitro tenga prisa por irse a casa. Porque no era cuestión de seguir atacando a Lamine Yamal directamente, ya habían probado eso, y el resultado había sido una contraletal tras otra, sino de mover la narrativa hacia el terreno de lo vago, de lo intangible, donde nadie puede decir que mientes, pero tampoco que tengas razón. Así empezaron los análisis más etéreos. Se hablaba de sensaciones, de madurez emocional, de lenguaje corporal. Que si bajaba los brazos cuando perdía un balón. Que si no celebraba los goles de Ferran como debería. Que si se le veía demasiado cómodo en los entrenamientos. Como si fuera ilegal disfrutar de tu trabajo. Como si ser feliz en el Barça fuera un delito fiscal. En una de esas noches particularmente absurdas, Cristóbal Soria, probablemente el único que ha leído un tuit de Lamine antes de opinar sobre él, intentó poner algo de cordura. A ver, señores, que el niño tiene 17 años y está haciendo cosas de adultos. De adultos de élite. No lo podemos tratar como si ya hubiera ganado 5 Champions y nos debiera explicaciones. La frase quedó suspendida en el aire como un globo de helio con alergia a la atmósfera. Nadie la tocó. Nadie se rió. Nadie contestó. Como si reconocer que Lamine lo estaba haciendo bien fuera un hechizo prohibido. Porque ese era el meollo. Si uno rascaba un poco bajo la superficie del plató, entre las luces LED y los datos del Real Madrid B, lo que había era eso, miedo. No miedo al chico. Miedo al símbolo. Porque Lamine no solo era bueno, era carismático, era natural, era magnético. Y, para colmo, era del Barça. No de paso. No por accidente. No por un préstamo.
sino porque quería. Y eso, para ciertos sectores del plató, era como si se hubiera tatuado Visca el Barça en la frente con tinta permanente y les estuviera guiñando el ojo cada vez que hacía una asistencia. Así que, si no podían tirarlo abajo, al menos intentaban encajarlo en moldes ya gastados. Es el nuevo Ansu. El nuevo Bojan. El nuevo, Deulofeu pero sin la mirada melancólica. Y ahí, entre comparaciones forzadas y profecías autocumplidas, lo único que hacían era confirmar lo contrario, que Lamine Yamal era, precisamente, algo que no encajaba en nada de lo anterior, que no había molde para él, que estaba inventando una forma de jugar, de ser, y de no rendir cuentas. Y aún así, cada noche el debate volvía, con pequeñas variaciones, como si fuera una comedia de enredos que nunca termina. ¿Y si Lamine se lesiona, qué pasa? ¿Y si se cansa de tanta presión? ¿Y si ficha por el PSG? ¿Y si se le sube a la cabeza? ¿Y si no rinde en un frío martes en Almería? Todo eran condicionales, y sis que más que análisis eran rezos al Dios del por favor que se equivoque. En un momento particularmente revelador, Edu Aguirre, ese paladín de la camisa ajustada y el drama contenido, se despachó con una de sus joyas. Yo no estoy en contra de Lamine, Ojo. Me parece un jugadorazo. Pero, ¿no creéis que esto se nos está yendo un poco de las manos? ¿No creéis que lo estamos inflando? El pero duró más que el halago. Como siempre. Y lo de nosotros fue la parte más honesta de toda la intervención. Porque si alguien lo estaba inflando, no eran los culés. No era el Barça. Era el Chiringuito, con su plató convertido en taller de globos, soplando titulares a pulmón abierto mientras fingían preocuparse por su estabilidad emocional. Era el espectáculo reciclándose con cada pase que daba, cada gol que marcaba, cada sonrisa que regalaba a la cámara. Porque si no se puede atacar al ídolo, se le convierte en mito inflado. Y luego, cuando algo falle, porque siempre falla algo, una mala racha, una expulsión, un peinado desafortunado, se desploma con más gusto. El detalle es que Lamine no daba señales de estar inflado. Todo lo contrario. En cada entrevista, con ese tono bajito y casi tímido que desespera a quienes esperan declaraciones grandilocuentes, se le veía centrado. Humilde. Pero no de la humildad condescendiente que esperan en el plató, gracias por permitirme existir, señor periodista, sino de la real, la que sabe que el talento no se grita, se demuestra. Y mientras tanto, Pedrerol seguía. Ya no atacaba frontalmente. Se limitaba a dejar frases sueltas, migas de pan hacia ninguna parte. Lo están protegiendo demasiado, decía. En otros tiempos, esto no pasaba. ¿Dónde están los veteranos para marcarle el camino? Y todo eso, mientras el chaval seguía entrenando, jugando, ganando, y de vez en cuando, sí, haciendo que su madre se hiciera viral por regalarle unas zapatillas de 1000 euros. Y claro, eso ya era demasiado. Porque si el fútbol se mezcla con zapatillas de marca, de pronto ya no es deporte, es fútbol moderno, ese concepto abstracto que al parecer solo es malo si no lo patrocina Florentino. Así se fue generando un ecosistema extraño. Por un lado, un jugador que no hacía otra cosa que jugar bien y comportarse mejor. Por otro, un programa de tertulia que, sin darse cuenta, lo había convertido en protagonista de cada guión, incluso cuando el Madrid jugaba Champions. Porque ahí estaba siempre su nombre, flotando entre debates sobre Vinicius, polémicas arbitrales y vídeos de Mbappé bajando del coche. Lamine se volvió inevitable. Ineludible. Irritante para algunos, porque representaba todo lo que no podían controlar. Porque era joven, pero no ingenuo. Mediático, pero no manipulable. Azulgrana, pero sin pedir permiso. Y eso, en un ecosistema que se alimenta de etiquetas, de maniqueísmos, de es bueno, pero, era casi una amenaza. Así que, desde ese último hay que ir con calma, lo que siguió fue una especie de negación en diferido. Una campaña que no decía ser campaña, una crítica que se disfrazaba de preocupación. ¿Lo estarán cuidando bien en el vestuario? ¿Qué pasa si se le sube a la cabeza? ¿Y si no acepta la suplencia cuando vuelva Rapina? Suplencia. Rapina. Era como temer que Elon Musk pierda su trabajo por el regreso de un repartidor de pizzas. Pero había que sembrar dudas, aunque fueran de plástico. Lo más poético, quizá, es que toda esta dinámica, todo este empuje disimulado, este intento de reducirlo a un fenómeno, no hacía sino reforzar su figura.
La mine se convertía en leyenda cada vez que alguien intentaba desmitificarlo. Cada zancadilla discursiva era otra medalla invisible. Porque no hay mejor campaña de marketing que un intento torpe de sabotaje. Y el plató entero, sin quererlo, se volvió un espejo del impacto que querían negar. Pero claro, tranquilidad. Calma. No nos volvamos locos. No nos volvamos locos. Pedrerol lo repetía como un mantra, como si al decirlo lo suficiente fuera materializar una especie de burbuja de moderación que mágicamente anulara todo lo que su propio programa había provocado. Tranquilidad, decía, mientras detrás sonaban redobles de batería, entraba un gráfico titilante con la cara de la mine fundida con un cronómetro, y un rótulo en rojo sangre gritaba, ¿está la mine en su burbuja? Que no nos volvamos locos, decía el hombre rodeado de efectos especiales, tertulianos en trance, y una mesa que iluminaba más que una central eléctrica. Y lo peor era que ya no hacía falta decir nada explícito. La maquinaria estaba tan bien engrasada que bastaba con gestos, suspiros y silencios dramáticos. Que la mine diera una asistencia en un partido flojo del equipo, y al día siguiente aparecían esas pausas significativas de Pedrerol, esas microexpresiones que él maneja como un violinista del prime time. La ceja que sube, la mirada al suelo, el resoplido como si tuviera entre manos una tragedia griega y no una rabona en el minuto 73. No sé, a mí me gusta, ¿eh? Pero, y luego el silencio, como si ese pero colgara del aire como un jamón serrano mal curado, con todo el plató esperando hincarle el diente. Era un ejercicio casi litúrgico. Primero, la alabanza mínima, es un gran talento, eso no lo niega nadie, después la advertencia, pero con estos chicos hay que tener cuidado, y finalmente, la apocalíptica, porque si no, luego pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Nunca lo decían. Pero todos lo imaginaban, lesiones, escándalos, noches de fiesta, portadas de Lola, mensajes misteriosos en redes sociales. Todo eso que jamás había hecho la mine. Pero por si acaso. Y entonces, el verdadero arte del programa se desplegaba. No hacía falta decir que era un problema. Bastaba con preguntar, ¿podría convertirse en un problema? Y ahí arrancaba la coreografía. J. Jordi, el representante no oficial del barcelonismo en el plató, se revolvía en su silla como si le hubieran insultado a su madre y a la cantera en la misma frase. «¿Pero qué me estás contando? Que tiene 17 años y está salvando partidos», exclamaba, mientras los demás asentían con gesto de sí, claro, pero, como si estuvieran hablando de un perro que todavía no ha mordido, pero ya huele a lío. Era eso, una caza sin presa, una jauría sin zarpazo. Se hablaba de la mine sin hablar de él. Se mencionaba su entorno, su juventud, sus decisiones. ¿Está bien asesorado?, preguntaba alguien, con tono de conspirador. Como si detrás de cada asistencia hubiera un gabinete de estrategas geopolíticos diciendo, haz un recorte hacia adentro, pero sin mirar al banquillo. Como si el chaval no tuviera derecho a simplemente jugar bien. A veces incluso intentaban sacarlo del fútbol. Se comentaban sus posts, sus gestos, sus silencios. No pone casi nada en Instagram. Eso no es normal hoy en día, dijo un tertuliano una noche, como si la mine fuera sospechoso de terrorismo por subir solo fotos de entrenamientos y celebraciones. Otro se atrevió a decir, yo creo que lo están aislando demasiado. No lo vemos en fiestas, no lo vemos en eventos. ¿Y si eso también es malo? Claro. Si habla, malo. Si no habla, también. Si sale de fiesta, es un irresponsable. Si no sale, es que está encerrado. La paradoja del chiringuitólogo. En el fondo, lo que más les molestaba no era lo que la mine hacía, sino lo que no hacía, no encajaba en ninguna casilla. No era polémico. No era histriónico. No tenía un padre dando entrevistas, ni una novia influencer. No lloraba en los partidos, ni gritaba en los goles. Su celebración favorita era levantar un dedo y mirar al cielo. Cero carne para el show. Cero material para la maquinaria. Y eso era peor que un escándalo, era indiferencia. Y por eso, el plató se volvía una especie de gabinete de crisis perpetuo. Cada jugada de la mine era analizada con lupa de joyero. ¿Habéis visto cómo se ha ido por la derecha? Eso no es egoísmo. Y esa asistencia, no tenía a Lewandowski solo al otro lado. ¿Y por qué no sonrió más en el gol? Una vez, incluso, uno de los tertulianos, que ya vivía en la frontera del absurdo, se atrevió a decir que lo veía demasiado centrado. Demasiado. Como si la concentración fuera una amenaza.
Como si el talento y la madurez no pudieran convivir sin esconder un volcán debajo. Mientras tanto, Pedrerol seguía con su número preferido, el de padre preocupado. A mí me encanta Lamine. Me encanta, decía, como si acabara de ver una función de teatro escolar. Pero. Siempre el pero. Esa conjunción asesina, ese freno disfrazado de elogio. Pero tiene que tener los pies en el suelo. Porque si no, el fútbol te lo cobra. ¿Te lo cobra quién? ¿Dónde? ¿Hay un recargo? ¿Se paga en plazos? Nadie lo sabía. Pero sonaba grave. Sonaba definitivo. Y eso bastaba. Era una especie de profecía autocumplida. Se insistía tanto en que iba a pasar algo que el espectador medio empezaba a creer que ya estaba pasando. Que detrás de cada pase fallado había un símbolo de decadencia. Que si no marcaba en 3 partidos, era que se había apagado. Que si salía del campo sin camiseta, era por marketing. Que si no la daba a Ferran, era porque había una tensión interna. Todo interpretado. Todo sobreanalizado. Todo encajado en un relato que solo funcionaba si se ignoraban los hechos. Y el hecho más evidente era uno: Lamine Yamal no solo no había fallado, sino que seguía brillando. Con una constancia incómoda, con una eficacia irritante para quienes esperaban una caída, un gesto, una frase fuera de lugar. Y eso, para el ecosistema del programa, era lo más desestabilizador de todo. Porque el show necesitaba villanos, necesitaba caídas, necesitaba conflictos. Pero Lamine solo daba asistencias. Y sin embargo, ellos seguían. Cada noche, una vuelta más. Un debate más. Una nueva preocupación, envuelta en papel de análisis. Como si con la suficiente repetición pudieran modelar la realidad. Como si bastara con decir que había ruido para que el ruido existiera. Como si el plató fuera el centro del universo y el césped, solo una anécdota. Pero claro, tranquilidad. Calma. No nos volvamos locos.